con el gancho de 3 milímetros y vamos a iniciar un anillo mágico de 6 puntos bajos, aumentos en todos los puntos, nos quedan 12, un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos y un aumento, 3 puntos bajos y un aumento, y de esos 3 puntos bajos y un aumento vamos a tejer 5 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Nos van a quedar igual 30 puntos bajos como cuando hicimos el cabello, pero como esta para que nos quede más grandecita, por eso la tejimos con el gancho de 3 milímetros. Entonces vamos a tejer las 5 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo de los 30 puntos bajos. Y de todas maneras por aquí les voy a escribir el proceso de las vueltas. Ahora, amigas, vamos a hacer los dientecitos que lleva aquí en la parte de adelante. Y vamos a ocupar el blanco. Este que yo tengo es de Sinfonía, es un poco más delgadito, ligeramente más delgadito. Y mi gancho de 2.5 milímetros. Entonces, me voy a poner por aquí, en cualquier puntito que quieran, pero más o menos que sea el de enfrente. Ahí está mi terminación y por aquí es donde yo voy a hacer los dientecitos. Voy a tejerlo solamente por la hebra de adentro. Entonces voy a fijar mi hebra. Ahí está. Y voy a levantar 2 cadenas. 1 y 2. 3 cadenitas. Levantamos 3 cadenas y en la segunda, después del gancho, vamos a hacer un punto deslizado. En el siguiente punto, un punto bajo. Y nos vamos a unir con un punto deslizado al siguiente espacio. A ver, ahí está. Con un punto deslizado. Y como tiene los dientitos separados, pues nos vamos a deslizar otros 2 puntos. Porque yo he visto que tiene los dientitos separados. Pero como ustedes quieran hacerlo, si quieren hacerlos juntos, pues los hacemos juntos. Me deslicé 2 puntos más. Y ahí voy a hacer un diente más grandecito. Voy a levantar 4 cadenas, 3 y 4. Comienzo en la segunda después del gancho haciendo un punto deslizado. Siguiente punto, un punto bajo. Y en el último punto, un punto medio alto. Ahí está. Y paso por todos. Y me voy a unir con un punto deslizado al siguiente espacio. Y voy a pasarme dos puntos, me deslizo, 1 y 2, para que me vayan quedando más o menos separaditos, ¿verdad? Y ahí mismo voy a levantar 1, 2 y 3. Bueno, me voy a deslizar otro punto más para que quede más separado. Entonces en total me voy a deslizar 3 puntos. 1, 2, 3 y 4 cadenas, levantamos. Siguiente espacio, un punto deslizado. Siguiente espacio, un punto bajo. Siguiente, un medio punto alto. Hicimos la copia del que hicimos anteriormente. Me uno con un punto deslizado en el siguiente espacio. Y me voy a deslizar 2 puntos. A ver aquí, ajá, 1 y 2, 1 y 2, y ahí levanto otra vez 1, 2 y 3 para hacer el mismo que hice al inicio. Y voy a hacer punto deslizado, punto bajo. Aquí le podemos hacer los dientes como quieran ustedes. Yo así es una sugerencia. Me uno con un punto deslizado en el siguiente espacio. Pues yo aquí lo voy haciendo con ustedes, amigas. No, esto no lo tengo anotado, pues así como vaya saliendo las ideas.
De hecho, hace ratito creo que tuve un errorcito en el número de gancho del pelo y pues lo tuve que deshacer, pero por ahí le voy a escribir el error que tuve. Entonces así me quedaría, y ya aquí puedo levantar una cadena. Si ustedes quieren hacerle más dientes, pues hacemos más dientes. Y ya cortamos la hebra un poquito larguita para coserla nada más, para esconderla. Y aquí se la vamos a ir poniendo. Aquí sus coletas se las podemos meter para adentro. Y si ustedes quieren más larga la capuchita, pues hacemos más aumentos a la hora de estar haciendo los... ¿Ves que nos quedamos en 3 puntos bajos y un aumento? Pues podemos hacer otra vuelta de 4 puntos bajos y un aumento para hacerla más grande. Y hacemos otras unas 4 vueltas si quieren que cierre más. Unas 4 o 5, ahí vamos midiéndole. Si queremos que cierre, yo porque así quiero que quede, que se vea la parte de la carita y que a la vez se vea el monstruo. Aquí, pues aquí le vamos a coser la capuchita aquí a los puntos que dejamos las hebritas. A estas los vamos a ir cosiendo hasta donde nos llegue el gorrito. Sí, pero yo quiero que sea desmoldable, que a la hora que le quitemos aquí estén las coletitas para que sea doble presentación. Amigas, yo en esta parte de aquí solamente le voy a tejer 2 dientecitos, nada más, uno de lado y lado, para que no se vea vacío en esta parte. Entonces aquí, como por el tercer punto que me quedó, ahí me voy a meter y me empataré en el segundo. Voy a hacer de estos pequeños donde levanté 3 cadenas, dejé una y en la segunda un punto deslizado, un punto bajo y nos unimos con un punto deslizado. Solamente esos 2 pequeñitos voy a hacer de lado y lado. Así me va quedando, miren amigas. Aquí todavía no lo coso porque todavía falta ponerle aquí los ojitos y los pelitos que van aquí sueltos. Vamos a hacer aquí los tentáculos de los lados, parecen como unos tentáculos. Lo vamos a hacer igual con nuestro gancho de 2.5 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que tienen sus 6 puntos bajos, jalamos la hebra para cerrar el anillo. Y vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. Nos van a quedar los mismos 6 puntos. Lista mi vuelta. Ahora mi siguiente vuelta voy a hacer un punto bajo y un aumento. Me van a quedar 9 puntos bajos. Un aumento son 2 puntos juntos en el mismo espacio. Ahora para los tentáculos que son en la parte de abajo los vamos a hacer más cortitos. Entonces ya que tengo así de un punto bajo y un aumento y me quedaron 9 puntos bajos, para los que van en la parte de abajo voy a hacer una vuelta solamente de un punto bajo en cada punto bajo. Cuando termine mi vuelta solamente me voy a unir con un punto deslizado en el siguiente espacio. Levanto una cadena y puedo cortar. Para el que es más largo voy a hacer el mismo proceso, pero voy a hacer 3 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. En el cortito hacemos una y en este hacemos 3. Aquí está, miren, mi anillo mágico de 6 puntos bajos, un punto bajo en cada punto, un punto bajo y un aumento y 3 vueltas de los 9 puntos bajos que me quedaron, para no hacerles muy largo y volverles a repetir lo mismo, ¿verdad? Pues sí, para más rápido. Cortamos. Entonces hacemos 2 piezas cortas y 2 piezas largas. Aquí yo amarro estos 2 juntos para asegurar ambas partes, tanto el anillo mágico como el final de mi vuelta. Vamos ahora, amigas, con los ojos del monstruo y vamos a hacer con el mismo gancho de 2.5 milímetros y el color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico, todo es con anillos mágicos, ¿verdad? Un anillo mágico de 6 puntos bajos. Listo, jalamos la hebra, pero no tanto. Ahora nos vamos al primer espacio y vamos a hacer nuestra segunda vuelta de aumentos en todos los puntos para que nos queden 12 puntos bajos.
Listo, ahora vamos a hacer una vuelta de un punto bajo en cada punto bajo. De esos 12 puntos bajos que nos quedaron, hacemos una vuelta. Ya he terminado los 12 puntos bajos. Mi vuelta de un punto bajo en cada punto. Siguiente espacio, hago un punto deslizado, levanto una cadena y ya puedo cortar el color blanco. Porque ahora vamos a poner el color gris. Aquí de una vez voy a colocarle el ojito de 6 milímetros aquí dentro del anillo mágico, por eso no quería cerrarlo tanto, pero luego se me olvidó y lo cerré. Entonces voy a tratar de meterlo. Ya lo he metido, ya le coloqué su seguridad. Ahora vamos a la siguiente vuelta, pero ahora con el gris. Nos metemos en cualquier espacio y vamos ahí a fijar nuestro nuevo color con una cadenita y ahí mismo nos metemos para hacer nuestro punto bajo. Ahora con este color gris vamos a trabajar 2 vueltas de un punto bajo en cada punto bajo. Y pues de esta también vamos a hacer 2 piezas porque son 2 ojos. Entonces hacemos 2 vueltas de un punto bajo en cada punto. Ya he terminado mis 2 vueltas en gris y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Pero antes de cerrar todas nuestras disminuciones hay que acordarnos de rellenar nuestro ojito. Entonces hacemos 6 disminuciones. Ya que solamente me quedan 6 puntos, entonces vamos a usar el alambrito. Y aquí le voy a doblar. Estos alambritos miden como unos 10 centímetros más o menos, pero de todos modos si le sobra pues le cortamos un cachito. Aquí le vamos a doblar la punta para que no se salga. Así más o menos. Entonces ahora sí ya se lo vamos a acomodar aquí antes de cerrar por completo el ojito. Y ahora sí, chicas, vamos a hacer con el mismo gancho. Tomo el punto que sigue y el punto de enfrente, este que tengo hasta acá, y hago un punto deslizado. Ahora me voy al otro punto que tengo por aquí junto y hago con el de enfrente otro punto deslizado. Así para no cerrar ya con la aguja, ¿verdad? Uy, uy, uy. Pero si ustedes prefieren pueden cerrarlo con la aguja, así se les complica. Si no, pues así lo cerran como yo. Ahí está. Y aquí solamente vamos a ir haciendo puntos bajos por todo alrededor de nuestro ganchito. Entonces me acomodo bien y tomo este hilaza, paso del otro lado. Así yo ya tengo práctica con esto porque así voy haciendo mis flores. Las hojitas cuando hago mis tulipanes y eso, así empleo el alambre también, y también me costó acostumbrarme a hacer los puntos bajos sobre el alambre, pero sí se puede, miren. Ya con práctica pues ya. Así vamos haciendo un punto bajo por todo el alambrito. Bueno, no por todo, vamos a dejar un poquito como por acá, así, sin puntos bajos, como de aquí a acá, sin puntos bajos. Entonces voy a avanzar hasta donde les digo. Ya que llegué hasta este punto, solamente levanto una cadenita y ya puedo cortar mi hebra dejando un poco largo para enrollar todavía lo que falta. Por eso todavía no cosíamos la capuchita del disfraz, porque ahí es donde le vamos a enredar. Este yo lo tenía para marcar mis vueltas. Entonces, amigas, nos vamos a meter. Vamos a hacer los 2 ojitos con el mismo procedimiento y nos vamos a meter por en medio del anillo mágico y nos vamos a salir
por el punto de al lado. Así, miren. Bueno, amigas, entonces ya que salimos, los vamos a empatar bien juntitos. Así. Así vamos a hacer lo mismo con el otro ojo, ¿eh? Y con este sobrante le vamos a ir dando vueltas para cubrir el alambre que quedó en blanco. Así, vueltas, por eso dejamos largo, ¿verdad? Bueno, entonces ya que dimos esas vueltas, podemos amarrarlo. Si aquí nos sobra, pues lo cortamos. Sí, lo cortamos, amigas. Como ustedes vean, como quieran. Si quieren que quede más seguro, pues así le doblamos. Pero pues si lo queremos para vender, pues que sea del ojo, no se preocupen, porque pues se gira para varios lados. Miren. Entonces voy a colocar el otro igual y ya pueden amarrar si quieren también ambos juntos. La verdad no he visto bien la imagen, pero no era de aquí para allá, ¿verdad? Pero si quieren, pues como ustedes una mejor técnica si tienen, pues esa la usamos. Pero así le vamos a estar haciendo, amigas. Igual lo alzamos y le vamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Miren, para que nos queden así. Bueno, amigas, también por aquí, por el hoyito del anillo mágico, vamos a meter los pelitos. Estos es como si fuéramos a hacer una borla o escobita, yo les digo también escobita. Y esa, hacemos varias vueltas en nuestros dedos y ya luego cortamos y amarramos. Entonces, si no saben cómo, amigas, me comentan y ya les explico. Pero ya se me está haciendo de noche y ya quiero acabar de grabar mi video, ¿verdad? Para ver cómo nos queda. El chiste es que solamente, amigas, colocamos tiritas así y ya luego le amarramos por en medio para que nos quede de esta forma. ¿Sí, amigas? Doblamos varias así, varias vueltas, vueltas, vueltas y ya luego amarramos por en medio y cortamos lo que haya quedado doblado. Aquí acabé juntando estos dos con el sobrante y por aquí voy a meter los pelitos por la parte de enfrente con la aguja. Y los podemos amarrar con el sobrante del anillo mágico del color morado. Ya aquí en esta parte lo amarré y ahora sí ya vamos a ponérselo aquí en la cabecita. Para coserlo ya al disfraz, para coserlo aquí por la parte de atrás. Entonces lo acomodan bien como quieren que quede. Aquí podemos ponerle más mechones, yo le puse así poquitos y ya los ojitos así le van a ir quedando. Como a mí aquí donde terminé mi vuelta me quedó hasta acá, me voy a pasar hasta acá por las hebras de aquí. Y ya que nos pasamos hasta esta parte, ya podemos irlo cosiendo, uniendo ambas partes por estas que fuimos dejando aquí. Esas todas las vamos a agarrar y las vamos a ir cosiendo. Y que terminemos de coserlo de arriba, vamos a coser los tentáculos. Nos vamos a ayudar con los alfileres para irlos fijando. Ponemos uno de lado y lado. Estos los vamos a ir acomodando y los más largos van en la parte de arriba. Por aquí igual le ponemos un alfiler, del otro lado también, y estos van así sin rellenar, o como ustedes si quieren rellenarlos, pues los podemos rellenar. Entonces me falta coser esto solamente. Y miren, amigas, ya todo cosidito, así nos quedaría ya puesto todo.
Nos queda muy linda y ahorita les voy a decir de cuánto nos quedó. Bueno, los ojos depende de hasta dónde los alcemos, pero así como está, mide unos 14 centímetros aproximadamente. Ya si la quieren hacer más grande, pues ocupamos un material más gruesecito. Espero que les guste y me dejen en los comentarios si la realizaron, y también me pueden compartir sus fotos en el grupo de Facebook. Nos vemos en el próximo video.